Shavua Tov, buena semana para cada uno de ustedes y Hag Sameach Sukkot, porque todavía nos encontramos en estos días festivos maravillosos que el Eterno nos ha entregado. Es Man Simchateinu, época de nuestra alegría. La verdad que este tiempo es muy fortalecedor, un tiempo de muchísima bendición. Así que les saludamos a cada uno de ustedes y con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición sea sobre él, y con el permiso de cada uno de los líderes que conforman esta iniciativa de Kiruf Internacional, Shalia Moshe Pérez, Magim Mijael y todos los demás colaboradores de esta extraordinaria iniciativa de Kiruf Internacional. Vamos a compartirles entonces en esta hora acerca de la Parashá Bereshit. Sí, la Parashá Bereshit, porque esta semana iniciamos un nuevo ciclo de estudio de la Torá, volviendo otra vez a el inicio de la Torá para volver a estudiar la maravillosa y sagrada Torá que el Eterno nos ha dado. Baruch Hashem por eso. Para que puedas tener una idea, porque quizás muchos se preguntan, bueno, ¿qué pasó con la Parashá Besoja Berajá? ¿En qué Shabbat se estudia esta Parashá? La última Parashá de la Torah. Bueno, realmente la Parashá Besoja Berajá no se estudia en un Shabbat. La Parashá Besoja Berajá se va a estudiar en estos próximos días que vienen la festividad de Simchat Torah. En Simchat Torah vamos a celebrar una fiesta hermosa que significa el gozo de la Torah. Y en Simchat Torah se lee la última Parashá. Y por lo tanto se comienza a leer la primera Parashá, Bereshit. Por lo tanto, una vez que pasa Simchat Torah, el siguiente Shabbat es la Parashá Bereshit. Entonces, para que puedas tener una idea, el día martes en la mañana es Simchat Torah, ¿ok? Simchat Torah es el día martes y ese día se estudia la Parashá Besoja Berajá. Seguramente por mi canal de YouTube estaré haciendo una transmisión y estaré enseñando acerca de esa Parashá preciosa que significa y esta es la bendición. Y inmediatamente se inicia la lectura de la Parashá Bereshit. ¿Ok? Inmediatamente. Y por lo tanto, este próximo Shabbat, ya iniciamos con Bereshit. ¿Por qué? Porque como dije, Besoja Berajá se lee en Simchat Torah. Y esto es importantísimo que lo tengas en mente y en tu corazón. Así que, Baruch Hashem, vamos a estar iniciando este precioso y maravilloso ciclo festivo de la Torá que iniciamos con la Parashá Bereshit, que obviamente se encuentra en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 6, verso 8. Una Parashá que nos habla del origen de todo, el origen del universo, el origen de la humanidad, el origen de la desobediencia, también el origen del plan de redención, el origen del servicio al Eterno, el origen de la Teshuvá, el origen de todas las cosas está en esta porción que tiene por nombre la Parashá Bereshit. Y hay muchísimas lecciones, hay muchas cosas que tenemos que aprender de esta porción de la Torá que se llama la Parashá Bereshit y que ya en este tercer año de Kiruf Internacional vamos a comenzar entonces a estudiar las Aliyot 4 y 5. Las lecturas 4 y 5. ¿Por qué? Porque el primer año estuvimos leyendo la primera aliyá, estudiando la primera aliyá. El segundo año, que es el que acaba de terminar, estuvimos estudiando la aliyá 2 y la aliyá 3. Y por lo tanto, a partir de este año, vamos a estar estudiando la aliyá 4 y la aliyá 5.
la aliyah 4 y la aliyah 5. Y por lo tanto el desafío que tenemos por delante es extraordinario. Vamos a entrar en algunos aspectos importantes, maravillosos para nuestra vida. En este estudio de la Torá estamos convencidos de que Hashem va a abrir los pórticos de la revelación, los pórticos de la sabiduría, del entendimiento, del conocimiento, y vamos a seguir creciendo juntos en el conocimiento del estudio de la Sagrada Torá. Así que bendito sea el Eterno. Berujín Habaim, bienvenidos a un nuevo ciclo de estudio de la Torá, donde, como dije hace un momento, vamos a estudiar la aliyah 4 y la aliyah 5. Debido a lo corto que son estas aliyot, vamos a leerlas, ¿verdad? Para que tú puedas tener el contexto de lo que toca esta aliyah, ¿ok? La aliyah número 4 de la Parashá Bereshit se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 22 al capítulo 4, versículo 18. Génesis Bereshit, capítulo 3, verso 22 al 4, 18. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu v'votav betzibanu al divrei Torah. Amén, ve amén. Dice así: y el Eterno dijo: he aquí que el hombre se ha vuelto único entre nosotros, conocedor del bien y del mal, y ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Entonces el Eterno Elohim lo expulsó del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la que había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, él colocó al este del jardín del Edén a los querubines y la llama de la espada giratoria para custodiar el camino que conduce al árbol de la vida. El hombre había conocido a su mujer Java, y ella concibió y dio a luz a Caín, diciendo: he adquirido un hombre con el Eterno. Y también dio a luz a su hermano Evel. Evel se convirtió en pastor, y Caín se convirtió en labrador de tierra. Tras un periodo de tiempo, Caín trajo una ofrenda al Eterno del fruto de la tierra. En cuanto a Evel, también trajo de los primeros de su rebaño, de lo más selecto. Adonai se inclinó por Evel y su ofrenda, pero Caín y su ofrenda no se inclinó. Esto le causó a Caín gran enojo y su semblante se acongojó. Adonai le dijo a Caín: ¿por qué estás molesto? ¿Y por qué se ha acongojado tu semblante? Ciertamente, si mejoras, serás perdonado. Pero si no mejoras, el pecado aguarda la puerta. Hacia tu deseo se dirige, pero tú puedes conquistarlo. Caín habló con su hermano Evel, y sucedió que cuando estaban en el campo, que Caín se alzó contra su hermano Evel y lo mató. Dijo Adonai a Caín: ¿dónde está Evel tu hermano? Y éste dijo: no lo sé. ¿Acaso soy yo custodio de mi hermano? Entonces él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama ante mí desde la tierra. Por eso tú eres maldito más que la tierra, que abrió grande su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra, ya no te entregará su fuerza. Serás vagabundo y un errante en la tierra. Y dijo Elohim, y dijo Caín al Eterno: ¿acaso mi iniquidad es demasiado grande para poder soportarla?
He aquí que tú me has expulsado en este día de la faz de la tierra. ¿Acaso puedo ocultarme de tu presencia? ¿Debo transformarme en un vagabundo y errante en la tierra? ¿Y todo el que me encuentre me matará? Adonai le dijo, por lo tanto, todo el que asesina a Caín antes de que pasen 7 generaciones será castigado. Y Adonai colocó una marca sobre Caín para que nadie lo encontrara y lo asesinara. Y Caín se alejó de la presencia de Adonai y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Y Caín conoció a su mujer y dio a luz a Hanoc y se convirtió en constructor de ciudades y llamó a la ciudad con el nombre de su hijo Hanoc. Amén. Ve amén. Bueno, bendito sea el Eterno por esta lectura de la Parashá de esta semana. Varios aspectos importantes quiero destacarles con respecto a la Parashá. En primer lugar, la Torá nos habla de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Yo quiero recomendarles a todos ustedes, tengo un canal de historia que se conoce como Apasionados por la Historia. Y en ese canal de historia tengo una sección que se llama La historia desde una perspectiva bíblica. Y tengo muchos estudios que abarcan esta Parashá Bereshit, origen del universo, el jardín del Edén, Adán, la creación del hombre, el origen de la humanidad, muchísimos videos que pueden llenar tu curiosidad, ¿ok? Pueden llenar tu curiosidad de una forma espléndida e interesante, ¿ok? Apasionados por la historia se llama el canal, puedes ir, buscarlo en YouTube, suscribirte y comenzar a ver los videos, especialmente esta semana, donde tenemos la bendición enorme de poder estudiar la Parashá Bereshit. Pero quiero comentarles algo que es de suma importancia con respecto a esta porción de la Torá que tiene por nombre la Parashá Bereshit, que es el inicio de todo. Y aquí esta aliyá nos habla de la expulsión de Adán y Eva. Y tuvieron que asentarse en una tierra que no tenía la bendición del jardín del Edén. No era una tierra que estaba llena de árboles frutales como lo era el Edén, sino que era una tierra donde Adán y Eva ahora tenían que trabajar la tierra, arar la tierra y buscar que la tierra produzca ese fruto. Y bueno, así lo hicieron. ¿Ok? Así lo hicieron. Hay un libro, obviamente un libro apócrifo, que se conoce como el libro de Adán, y nos da detalles interesantes. Obviamente, este libro, y es importante que tú tengas esto, a pesar de que el libro se llama el libro de Adán, no puedes creer tú que Adán lo escribió, porque en la época de Adán la escritura y la manera de escribir no se había desarrollado, ¿ok? Como tal. Adán no escribió ese libro, pero alguien tomó ciertas tradiciones orales, seguramente de la época del Segundo Templo, del judaísmo del Segundo Templo, más o menos después del exilio babilónico, y decidió escribir esas tradiciones orales y atribuírselas a Adán. Y hay ciertos detalles interesantes en ese libro que se conoce como el libro de Adán. Incluso nos dice este libro de Adán que ellos moraron en una cueva y Adán estaba asustadísimo porque por su pecado, por la lejanía que tenía ahora de Dios, el temor que sentía Adán, etcétera, etcétera, por esa lejanía del Creador. Pero
es un dato importante que quiero resaltarles, pero lo que sí quiero tocarles en este momento es que Caín siguió los pasos de su padre. ¿Ok? Caín tomó como principal fuente de ingresos la agricultura. ¿Ok? Siguiendo los pasos de su padre. Hashem le dijo a Adán, mira, te voy a expulsar de la tierra, tendrás que trabajar la tierra con el sudor de tu frente, tendrás que hacer esto, lo otro. Y Adán tuvo que convertirse en un agricultor y trabajar la tierra con dureza. Caín siguió esos pasos. Caín siguió ese paso y se convirtió también en un agricultor, pero Abel, pudiéramos decirlo de alguna manera, innovó y se convirtió en pastor de ovejas. Claro, de aquí surge una pregunta, ¿ok? El ser humano hasta este momento, por ejemplo, lo que sabemos, según lo que la información que nos da la Torá, el ser humano no comía carne, ¿ok? No comía carne. El ser humano era vegetariano. La información que podemos ver así de la Torá, el permiso de comer carne se da después del diluvio. ¿Ok? Entonces, si el ser humano era vegetariano en ese inicio, ¿qué sentido tenía que Abel se dedicara a pastorear ovejas? ¿Verdad? ¿Qué sentido tenía? Si no iban a comer de la carne de los animales. Bueno, nuestros sabios nos dan varias respuestas. Número 1, aunque el hombre no comía carne en ese momento, sí podía beber de la leche de los animales. ¿Ok? Entonces, una de las respuestas que se nos da es que criaba estos animales para tomar la leche, ¿verdad? Y preparar ciertos productos de la leche de los animales. Esa es una de las razones. ¿Ok? Otra es que además de eso, el hombre iba a comenzar, Dios le había revelado el tema de los sacrificios, se lo había revelado en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se vistieron con las hojas de un árbol, seguramente el mismo árbol del cual habían comido. Esa es una interpretación que se da. Y tomaron las hojas de la higuera y se cubrieron su desnudez. ¿Ok? Y cuando el Eterno les hace el juicio y les pregunta dónde estaban, me escondí porque estábamos desnudos. ¿Y quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? ¿Acaso comieron del árbol? Todos conocemos esa narrativa que se da y el decreto divino sobre Adán y Eva. Nos dice los sabios, que nos dice la Torá, que el Eterno vistió a Adán y a Eva con ropas hechas de la piel de un animal. Y que en ese momento, dicen nuestros sabios, que el Eterno le enseñó cómo podían ellos expiar sus pecados a través del sacrificio de un animal. Y entonces allí se estableció el servicio divino de ofrecer animales como ofrendas a Dios. Y por lo tanto, Abel se convirtió en pastor de ovejas precisamente para poder tener animales para el servicio al Eterno. Por lo tanto, todo este es el contexto importante del cual estamos hablando en esta aliyá, de esta cuarta aliyá de la Parashá Bereshit. Entonces, Abel comienza a tener un trabajo, ¿verdad?, que era innovador en ese momento, y comienza entonces a criar animales para extraer de ellos la leche, además de ello, esquilarlos para poder hacerse ropa, y también, además de eso, tener animales para poder sacrificarlos a Dios tal como lo hizo. ¿Ok? Tal como lo hizo. Y todos conocemos la historia. La ofrenda de Caín no fue recibida por Dios porque Dios vio a Caín y a su ofrenda. Es decir,
Caín no tenía un corazón generoso, a lo mejor el trabajo de la tierra era muy agotador y dijo, bueno, le voy a dar esto a Dios. Lo hizo de mala manera y a Dios no le agradó por su corazón, ¿verdad? Pero Dios vio buena la ofrenda de Abel y su ofrenda porque Abel dio lo mejor, dio los primogénitos, los primerizos, lo mejor de su cosecha, de sus animales, ¿verdad? Lo dio al Eterno y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Y todos conocemos la historia. Caín mata a Abel y viene el juicio a Caín. Caín tiene que errar y bueno, de ahí surgen muchas preguntas que las contestamos en nuestro video. ¿Con quién se casó Caín? ¿Con quién tuvo hijos? Básicamente ahí la tradición oral explica que ambos tuvieron hermanas gemelas y por lo tanto incluso hay ciertas tradiciones que dicen que la rivalidad comenzó por las hermanas, porque a Caín le tocaba la hermana gemela, la hermana melliza de Abel y no era tan bonita como su propia hermana, como su propia gemela, como su propia melliza. Y esa iba a ser la esposa de Abel. Y por ahí comenzaron las rivalidades, etcétera, etcétera. Y todo termina en el desenlace que le hemos hablado. Pero quiero terminar con este comentario. Miren lo que dice este comentario. Si se hubieran aprendido en forma apropiada, voy a repetir. Si se hubieran arrepentido en forma apropiada, Adán y Eva habrían sido perdonados y se les habría permitido permanecer en el jardín de Edén. Sin embargo, como no estuvieron a la altura de las circunstancias, fueron expulsados de él. A su primer hijo Caín se le presentó una oportunidad similar luego de matar a su hermano Abel, cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y dice la Torá: si haces el bien, serás perdonado. El verdadero fracaso de Caín fue no haber aprendido de la respuesta positiva de Dios a Abel, quien había ofrendado sus mejores animales. Si Caín hubiese presentado una segunda ofrenda, esta vez de lo mejor de su cosecha, Dios lo habría aceptado y lo habría perdonado. Aquí Dios intentó enseñarle que si una persona aprende de sus errores, puede comenzar de nuevo. Sin embargo, Caín se rehusó a admitir su error. Convencido de la rectitud de su acción, sintió que Abel era eliminado. Que si Abel era eliminado, su propio punto de vista necesariamente prevalecería. Nuestro desafío también es aprender de nuestros errores, en vez de negarnos tercamente a admitirlos o incluso justificarlos. Al aprender de nuestros fracasos, podemos transformar cada uno de ellos en impulsos para un mayor crecimiento espiritual. Hashem nos ayude a entender y podamos aprender de nuestros errores y no cometer los mismos errores que cometieron Adán y Caín, de querer justificarse y de no asumir su responsabilidad y rectificar su error. Que Hashem nos ayude y nos bendiga. Shalom Ubraja. 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 Shalom Ubraja.